¿Dijiste café? Bienvenido. Esto es La fábrica del café sensible. Lo que construimos se acabó. Nadie nace odiando. Jojo aprendió a odiar porque su entorno le enseñó. Pero hoy, precisamente hoy, vamos a practicar correr lejos de la guerra. Marianne Schmidt era una neófita del café por aquel ya aproximadamente lejano 2018. Vivía en Michoacán, que siempre está en pie de lucha. Cansada del bélico acento, decidió regresarse a su natal Perla Querida a vivir su nuevo sueño hipster, ser una coffee helden Libre. Si Jojo y Mariana hubieran coincidido en edades y universos paralelos, seguro hubieran sido amigos, pero muchos años y una sátira de la fantasía del cine los separaron. Además de varios tonos pantone y diferencias un tanto cuanto religiosas y políticas que mira, ahorita no las vamos a juzgar. Hay un sonido especial en el café cuando cae en una taza vacía. Un sonido breve, sencillo, pero lleno de promesas. Como si cada gota fuera una pequeña historia cayendo en el tiempo. La señorita Schmidt lo sabía, solo que preguntar también asusta. Jojo y la señorita Schmidt crecieron en una estructura que parecía invulnerable, en un mundo donde se nos decía qué creer, qué sentir, qué admirar. Protocolos, puntuaciones, reglas estrictas, como dogmas abrazadas con el ego de algún erudito a los lados de una caja cuadrada. En esos momentos donde el espejo nos muestra nuestras cicatrices y nos hace preguntarnos quién realmente somos, tocamos ese rincón del alma donde muchos de nosotros empezamos a sentir que algo no cuadraba. La cabeza de la señorita Schmidt se agobiaba. Parecía que debía memorizar el universo entero para hablar de un café. Y en ese océano de datos, la empatía, los vínculos, la comunidad, parecían cada vez más lejanos. Y empezaban a desaparecer. El exceso de información destruye el relato. La vida sin relato se vuelve desprovista de sentido. Byung-Chul Han tenía razón. La información parece lejana, pero en realidad está toda disponible, perdiendo su valor instantáneamente. Y ella lo veía en cada cata, montañas de datos sensoriales, pero pocas historias. Puntuábamos acidez, pero olvidábamos el amanecer, donde ese café empezó su vida. Medíamos el cuerpo, la sensación en boca, pero no la sequía. Evaluábamos tazas como quien disecciona un pájaro para entender su canto. Y ahí perdimos la narración. Y cuando la vida ha dejado de ser narrable, declina la sabiduría y muere el valor. Mariana entró al mundo del café creyendo que estaba aprendiendo la gran verdad, que cada protocolo, cada regla, cada puntuación era ciencia inapelable. Le enseñaron qué sentir, qué decir, cómo beber, cómo puntuar. Le dieron un uniforme invisible que si bien se puso con orgullo, también lo hizo con miedo, a no tener certeza, con una pequeña sospecha en el corazón. Nadie pensó en decirle que afectivo significa inclinación, que no es ternura, es atracción, tendencia, y que entender mal una palabra puede desviar todo un mundo de sentidos. Espera. ¿Nadie pensó? O quizás nadie aún se percató. No sé. Igual no es culpa de nadie. Pueden ser cosas culturales. Bueno, en las primeras catas de la señorita Schmidt no percibía otra cosa más que colores. ¡Qué locura! ¿Será que ya se le había salido un tornillo? Iba y se sentaba, como Jojo, a la puerta de Elsa, su amiga judía, y preguntaba a alguien más. ¿Cómo son los sabores? ¡Qué pregunta tan difícil! Aparentemente porque cada sabor tiene también su historia. Tu manzana y mi manzana no saben igual. Nunca van a saber igual. Y entonces, también alguien le contó que las manzanas tienen cuernos, leen la mente y duermen colgados de cabeza como murciélagos. Los atributos extrínsecos, lo que sucede fuera de la taza, pero dentro de la vida, quedaron fuera de la ecuación. Y sin historia, el café se volvió una lista, un inventario. En silencio, empezó a preguntarse, ¿esto tiene sentido de verdad? ¿O solamente es tradición? Porque las tradiciones son cómodas. Dan pertenencia, sí, pero también pueden ser jaulas.
Y cuando vienes de otro mundo, cuando traes en la sangre la precisión y lo cuadrado de una ingeniería, sumado al hambre de preguntarlo todo, hay cosas que simplemente no cuadran. El café como la vida es más complejo que un protocolo. Pero nos daba miedo aceptarlo o quizás no estábamos listos para esta conversación. Era más fácil fingir que todo estaba ordenado, hasta que la realidad, como Elsa escondida en el ático, te mira a los ojos y te dice: la historia no es la que te contaron. Para la señorita Schmidt, lo que está pasando hoy en el mundo del café, con la reciente unión del CQI y la SCA, y la resistencia natural de muchos catadores que están mostrando ante estos cambios, no deja de recordarle un momento que seguro yo le hubiera contado a través de cartas, ya sea siendo Ethan o algún otro vato que sonara al caso. Aquí tienes, ve y abrázate a un soldado aliado. Jojo vio como Fraulein Ram le cuelga una bomba a un inocente, en nombre de la absurda deshumanización que se vivía en la época. Pero lo cierto es que no podemos culpar al soldado, que fue enviado con una bomba, cuando lo que falló fue el general que nunca le enseñó a construir paz. En pleno 2025 vemos temblar esas viejas certezas. Lo que no se mueve no se mejora, y la SCA y el CQI decidieron evolucionar. Muchos catadores fueron formados dentro de sistemas que en su momento fueron valiosos, incluso revolucionarios. Protocolos sensoriales que les dieron estructura, lenguaje, identidad, profesionalización. Y también un grande ego, pues. Pero esos mismos sistemas, en su evolución natural, no siempre los prepararon para cuestionar, para adaptarse, para anticipar las nuevas dinámicas del mercado, de la ciencia, de la cultura sensorial moderna. Todo cambia y evoluciona. Hoy la cata deja atrás un lenguaje que solo midió defectos y virtudes aisladas, como quien enumera granos de arena para comenzar a medir algo más grande: el valor. El Coffee Value Assessment no mide solo el sabor, mide el contexto, la intención, el esfuerzo, la historia, mide lo que no cabe en una hoja, porque un café no es solo su dulzor o su cuerpo, es el suelo donde creció, es la familia que lo cultivó, es la canción que sonaba en la finca cuando alguien soñaba con un futuro mejor. Es decir, reconoce que el valor de un café no se limita al sabor, abraza su contexto, su trayectoria, su impacto. Por eso, más que juzgar la resistencia, necesitamos entenderla. Más que confrontar desde el ego, necesitamos abrir puentes de diálogo, ofrecer acompañamiento, tender la mano. ¿Sabes por qué muchos cafés, por perfectos que estos sean, no logran tocarte el alma? Porque les falta narración. Les falta esa fuerza invisible que une el pasado con el presente, que convierte toda esa energía contenida en una bebida, en un legado. ¡Qué fuerte, bebé! Y qué cierto. Sin narración no hay comunidad. Sin comunidad no hay futuro. Y en el café sucede igual. Puedes tener el mejor perfil sensorial. Puedes tener la taza más limpia, el puntaje más alto, pero si no sabes contar la historia que ese café lleva en su sangre, no construyes nada. Por eso este nuevo tiempo del café importa tanto, porque es un intento, imperfecto sí, pero es un escalón más para devolverle al café su capacidad de ser narrado, de ser sentido de verdad, de ser algo más que un líquido que pasa por el paladar. Hay aún grandes áreas de oportunidad, sobre todo en la parte de extrínsecos y sostenibilidad, pero ese cuento te lo voy a contar después. El futuro del café, del valor real de la cadena, no puede ser un conflicto de generaciones, ni de títulos, ni de instituciones. Debe ser un ejercicio colectivo de evolución consciente. Debe ser un acto de madurez donde reconozcamos que ser verdaderamente profesionales no es obedecer a ciegas un protocolo, sino entender cuánto, cuándo, cómo y por qué debe transformarse. Cada café merece su historia, cada historia merece ser contada con respeto. ¿Sabes qué es realmente un catador, un tostador, un barista o productor hoy? No es quien memoriza tantas fichas, no quien repite sabores, sino quien aprende a contar e interpretar la vida que late detrás de cada café. No hay cata sensible sin memoria sensible. No hay café valioso sin historia valiosa. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de ser narradores. En este romance hasta podría decir que si el café puede volver a ser narrado, puede volver a ser amado. Como Jojo y como la señorita Schmidt, un día descubrimos que el viejo mundo ya no sirve,
que seguir marchando en círculos solo perpetúa la ceguera, y que el acto de narrar, de abrir los ojos, de tender la mano, de bailar con el desconocido, es la única forma real de transformar. Así que la próxima vez que sirvas un café, cuéntalo, ábrelo, Nárralo. y entonces, como yo en el último acto, cuando ya no queda nada del viejo mundo, Bailaremos con café en las manos, sabiendo que estamos escribiendo al fin nuestra propia historia. Porque si logramos devolverle al café su narración perdida, no estaremos solo bebiendo aroma y sabor. ¿Qué vamos a hacer cuando todo esto termine? Estaremos al fin bebiendo humanidad. Y claro, bailaremos. ¡Volví! Sí, por fin volví a este primer episodio del 2025. Ya no te voy a prometer que voy a estar con una frecuencia o con otra en un episodio. Creo que esto de crear y de escribir tiene su proceso y en eso también tengo que ser empática conmigo. Pero de verdad me hace muy feliz compartirte este episodio. Mi nombre es Mariana Loesa, tu hackera cafetera de confianza. Como sabes, este podcast es patrocinado por La Fábrica Cafetería, un estudio de tueste de café con el objetivo de servir a la comunidad de coffee lovers a través del café inocuo, a precio accesible y con un enfoque sostenible y rentable. Sí, bebé, es mío. Y comprenderás que es el primer patrocinador oficial, pero tú también puedes serlo. Entra a www.lafabricacafeteria.com. Tenemos varias opciones de café que sé que van a conquistar tu corazón. Puedes también seguirnos en redes sociales, en Instagram como @lafabricamxcafetería, en Facebook como /lafabricacafetería o en TikTok como La Fábrica Cafetería. Y si quieres también ser patrocinador externo, hermoso, bienvenido seas. Aquí a las bendiciones no nos vamos a negar. Gracias por formar parte de esta comunidad. Te abrazo, te beso y te apapacho. Gracias por escuchar.